Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos al podcast de GDG Spain, el podcast de tecnología, educación y desarrollo que organizamos desde los Google Developers Groups de España. Recordad que nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast, podéis ver el vídeo en YouTube, también estamos en iVoox. Básicamente donde haya podcast, buscad GDG Spain que nos vais a encontrar. Y hoy estamos aquí, pues el equipo de siempre. Tenemos a Mario. Hola Mario. Hola, buenas tardes de La Rioja. ¿Qué tal estáis todos, chicos? Y tenemos también a Laura. Hola Laura. Hola, desde Madrid esta vez. Y tenemos a Andreu confinado en... ¿Dónde estás, Andreu? Lo has dicho, lo tenías que decir. Eh, Estoy confinado en Lleida. Como bueno. no puede ser de otra manera. Y además hoy pues tenemos una invitada especial que es Rocío. Hola Rocío. Hola a todos. ¿Desde Un dónde placer estás? estar aquí hoy. Saludos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Rocío? Pues estoy en Marbella ahora mismo, en la Uy, provincia de Guau. Málaga. muy bien. Mal Bueno, sitio para estar también. ¿a que sí? Muy mal Más tiempo. fresquito. Bueno, y recordad que si queréis participar en la conversación, pues podéis participar en el Twitter con el hashtag GDG Spain Podcast y también os podéis mencionar en la cuenta de GDG Spain, que es GDG-ES. Y bueno, pues hoy queríamos hablar con Rocío. Rocío es, a ver si lo digo bien, Community Wrangler en Automatic, que es la empresa que gestiona WordPress. Muchas gracias por venir, Rocío. ¿Qué, Un placer. qué hace un Community Wrangler? ¿Cuál es tu trabajo? A ver, cuéntanos. Bueno, pues lo primero de todo, solo aclarar para los que están fuera un poquillo del mundillo de WordPress, Automatic no es la empresa que gestiona WordPress en sí, porque WordPress es un proyecto de open source, de código abierto. Automatic es la empresa, el fundador de WordPress, que es Matt Mullenberg, que creó WordPress, lo que ahora tenemos se llama WordPress.org, que es el proyecto de código abierto, y el proyecto de WordPress.com, que es su proyecto privado de la empresa Automatic. ¿Qué ocurre? Que Automatic forma parte del ecosistema muy fuerte porque dona muchísima gente al proyecto, ¿vale? Pero es bueno indicar, ¿sabes? Explicar estas diferencias porque al que no está familiarizado, pues no lo sabe. ¿Qué hace una community runner? Pues yo llevo 5 años trabajando yo llevo 10 años trabajando con WordPress, he sido programadora y he hecho mucho desarrollo y he trabajado en consultoría, etcétera, pero desde hace 5 años trabajo para Automatic y tengo el placer y el honor de ser del equipo donado de Automatic. Hay un proyecto que se llama 5% for the Future, 5% para el futuro, que hacen muchas empresas del mundo de WordPress, del ecosistema de WordPress, lo que hacen es donar el 5% de sus recursos, ya sea económico o humano, al proyecto de código abierto, para que el proyecto siga creciendo, siga mejorando, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que muchas empresas pues donan a diferentes equipos, porque WordPress nos dividimos en 18 equipos. Hay documentación, hay traducción, hay core, hay eventos, hay, bueno, muchísimos, ¿no? Hay 18. Y yo en concreto estoy donada al equipo de comunidad, que es el equipo que nos encargamos de coordinar y ayudar y dar soporte, etcétera, y toda la infraestructura legal, financiera, etcétera, a los eventos de WordPress, los eventos oficiales apoyados por la Fundación WordPress. ¿Cómo Así llegaste a que esa posición? ¿Cómo pues como llegaste? cualquiera, mandando un currículum. Ya llevaba muchos años involucrada en la comunidad de WordPress, había Ujú. sido coorganizadora de la Meetup de Sevilla, de 3 WordCamps de Sevilla, llevaba tiempo contribuyendo al proyecto de diferentes formas, ayudando en foros, en soporte, reportando errores, bugs y todo eso. Y nada, estaba muy familiarizada. Surgió la oportunidad, yo ya trabajaba para una empresa francesa en aquella época y ya estaba familiarizada cómo trabajar en inglés, en remoto y tal. Y bueno, pues me cogieron. Tuve la suerte de que me cogieron y así entré. Preguntas para Rocío. Yo, Rocío, tengo una pregunta para ti, pero no te va a gustar. Te lo voy a intentar explicar así. Cuéntame. Yo me gustaría querer más a WordPress, pero tengo un problema. Y es que Dale, cariño. soy una persona que hago mucho contenido, Ajá. porque gestiono muchas comunidades y hago muchos proyectos, demasiados, y tengo un montón de blogs. La última vez que los conté tengo como 70. Y todos los Wow. tengo bajo Blogger. ¿Y los Blogger es tienes una todos herramienta de... activos? Los tengo todos funcionando. Wow. Activos con meter contenido tengo 15 o 20.
Ujú, Entonces, ocurre que los tengo bajo Blogger. Ya sabes que nosotros somos un poquito el ecosistema de Google ujú. y Blogger es una herramienta que la tengo tan por la mano que la puedo utilizar. Entonces, cuando por razones de las que sea, porque quiero probar otra vez, porque algún cliente o algún amigo, lo que sea, me pide hacer una cosa con WordPress, me pongo a ello, me sigo encontrando con un problema que como desarrollador pienso en los que desarrolláis realmente el core del producto, lo difícil que es, ¿no? Es cómo gestionáis tanta gente haciendo en este caso, no el producto core como es el WordPress, sino las extensiones, ¿no? Porque el problema que nos Los encontramos siempre plugins y son los temas. los plugins y los temas, todo el tema, todo sea de los desarrolladores externos respecto a Mm. la seguridad, ¿no? Y es aquello de que me pasa mucho, ¿eh? Y quiero que no me pase. Seguramente es porque voy demasiado poco a vuestros eventos y me formo demasiado poco, pero me encuentro ahí siempre de cabeza contra los temas de seguridad en los plugins. ¿Cómo hacéis para gestionar ya no el desarrollo interno, sino el externo de esa gran comunidad que tenéis? Es una gran pregunta porque al final es como la gran leyenda la gran leyenda que va detrás de WordPress, ¿no? Que siempre hay gente que dice que es poco seguro, etcétera. Pero teniendo en cuenta que a día de hoy el 35% de Internet está soportado por WordPress, si no fuera seguro, imagínate el caos que sería, ¿vale? Es decir, evidentemente, cuanto más popular es una herramienta, pues más gente intenta atacarla, ¿vale? Pero WordPress hace ya, como proyecto, hace ya mucho tiempo que se generó que no sé cómo se llama, cómo lo llaman en español, pero prácticamente lo que es todas lo que son las actualizaciones de seguridad, cuando se encuentra un parche, ¿vale? Se instalan obligatoriamente. ¿Vale? Entonces tú tienes un sitio web con WordPress que está conectado a Internet, que está en un servidor que está conectado a Internet, y te la instala, si es un parche de seguridad para arreglarte el agujero, te lo instala automáticamente, a no ser que tú seas un desarrollador avanzado y tú de forma consciente las hayas parado. ¿Vale? Yo creo que Mm. fue uno de los grandes pasos más importantes, difíciles de tomar, pero acertados, que hizo el proyecto de WordPress, en mi opinión. Y eso mejoró una locura. Ujú. Entonces, a día de hoy, ¿qué consejo puedo darle a cualquier persona que tenga un WordPress o quiera tenerlo? A nivel de seguridad, si tienes todo actualizado, no tienes problemas. Porque el momento en el que cualquier cosa es reportada, se arregla y se lanza la actualización. Entonces, ¿qué ocurre a mucha gente? Pues hay gente que tiene a lo mejor la web abandonada, pero también te puede pasar si abandonas el coche y no le haces mantenimiento, si abandonas cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si tienes tu sitio web con WordPress alojado en un hosting, está abandonado, sin las actualizaciones automatizadas, pues te puede pasar que sí, que se quede un agujero de seguridad que no ha sido actualizado y por lo tanto no estás cubierto. Pero si lo tienes en WordPress.com, pues no te pasaría eso porque directamente ellos se encargan de que todo esté siempre actualizado y te olvidas del mantenimiento. Esa es la Fí diferencia entre los dos. fíjate que un poquito más mi pregunta iba también por el Y, y- lado y que ahora era sí, la parte de claro, los plugins y claro, temas. los Entonces, desarrolladores. desde el punto de vista de los desarrolladores, ahora es, bueno, lo que te he puesto es en contexto, ¿no? Es decir, cómo como proyecto el core, cómo avanza, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Los desarrolladores de plugins y temas tienen, cada vez que lo suben al repositorio, porque tenemos un repositorio oficial en wordpress.org, ¿vale? Pasan una auditoría de seguridad, ¿vale? Y todos tienen, para ser subidos al repositorio, han pasado esa auditoría de seguridad. Ujú. ¿Qué ocurre? Y este es un gran problema, que es un problema en el ecosistema, que ahora voy a explicar una solución que se está desarrollando. Que hay muchísima gente que no sube o que no coge los plugins y los temas del repositorio oficial de WordPress, que eso sabes que son seguros. ¿Y qué pasa? Que se los compra en terceros. Se los compra en webs piratas, se los compra, por ejemplo, en lugar de pagar el premium, no sé, esta versión premium que el autor me vende por $40 y me va a hacer ahorrarme pues 100 o 200 horas de desarrollo, Mm. prefiero irme a una página pirata, descargármelo gratis. ¡Ah! ¡Y qué sorpresa! Me lo han dado gratis con malware instalado. Pues Venía claro, pues con, te pasa venía lo que con te un bonus, pasa. hombre. El bonus no Claro, te lo viene con un cobran. bonus. Ostra Lo, bol. lo que yo siempre suelo decir que es que lo que ocurre es que nada te lo regalan gratis en este tipo de webs piratas, ¿no? Otra cosa es el ecosistema open source, que sí tienes una licencia libre. Entonces, claro, pues si la gente hace ese tipo de cosas, luego que no se sorprenda si vienen sucios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, el estándar es muy alto en el repositorio,
Pero también es verdad que, bueno, que se pueden colar cosas si hay gente que compra también otros sitios como marketplaces, como ThemeForest, etcétera. Ujú. En teoría también pasan auditorías, ¿vale? Pero también puede pasar que hay plugins que se abandonan. Hay autores de plugins o de temas que desarrollan un plugin o un tema, pero bueno, luego tienen otro trabajo, la vida les cambia, ahora están en otra cosa y ese código sigue ahí, pero nadie se ha encargado a lo mejor de asegurarse de que ese plugin siga actualizado para las siguientes versiones. ¿Qué ocurre en este tipo de casos? Que se está desarrollando el proyecto de WordPress, se está desarrollando ahora el proyecto que se llama Tide, ¿vale? Lo podéis ver en make.wordpress.org/Tide. Es súper interesante y prácticamente lo que va a hacer es que todos los plugins y todos los temas del repositorio, del ecosistema de WordPress, lo que van a hacer es que van a pasar con inteligencia artificial, van a pasar por unos filtros y por unos algoritmos de forma que automáticamente van a ver si va a funcionar para cada versión de WordPress y van a tener como un informe automatizado cada plugin y cada tema. Y van a decir, oye, tú tienes el WordPress en tal versión, pues este plugin peta, o este tema tal, o este tiene un agujero de seguridad para la versión tal, no te lo instales nunca. Y todo eso se está haciendo para que de forma automática se genere. Y estamos hablando de que en WordPress.org tenemos decenas de miles de plugins. Es decir, Sí, sí, hacer esto a sí. mano sería No, el imposible, ecosistema es pero el gigantísimo. proyecto es muy Sí. bueno. Claro, claro, Bueno, es que súper correcto. interesante, Rocío, porque Mm. así dais a entender estos pasos que se dan para ambas cosas, ¿no? No solamente para el usuario final, que sería la vertiente, digamos, de que adquieran el servicio o aprendan a utilizarlo, como sea, sino también para que los desarrolladores sepan que trabajan en una plataforma más estable y un poquito más garantizada, ¿no? Que Sí, sí, está muy bien. absolutamente, Genial, absolutamente. genial, genial. Mm. Sí, pero bueno, si os dais cuenta, los que ya tenemos una edad, ¿os acordáis de aquel dicho si funciona no toques en informática? Si funciona, no Sí, toques, no actualices, no pongas un parche. Claro, ha cambiado ese paradigma. Si estás conectado a Internet, tienes que tener la última exacto. actualización, incluso la última versión, que no es lo recomendable, porque estás con un agujero de seguridad y todo eso que estáis comentando, pues va en esa línea. Yo te quería preguntar, comparativamente con otro tipo de webs, que puede ser, hablando ya un poco de vuestro producto, de la competencia, ¿qué ventaja presenta, por ejemplo, WordPress o que nos puedes hablar de pro y contras, por ejemplo, contra Wins o una de estas, o para la hora de crear una plataforma de pago que lleva con plugins? ¿Qué nos puedes comentar de esa faceta a la gente que a priori nunca se ha acercado a ninguna de estas dos plataformas? Claro, es que habría que aclarar primero de qué WordPress hablamos, ¿no? Eso para Correcto. empezar. Primero, Ujú. lo primero de todo sería que normalmente en la comunidad de WordPress la gente es muy abierta y no hablamos de competencia. Al fin y al cabo, cuando estamos hablando de proyectos de software libre, son proyectos hermanos. Ujú. Cuando hablamos de Joomla, de Drupal y de proyectos de este tipo, al final somos proyectos que nos enriquecemos unos de los otros. Por ejemplo, cuando WordPress sacó el proyecto Gutenberg, que es el nuevo editor visual de WordPress, Ujú. ha habido desarrolladores de Drupal que lo han cogido y lo integraron en Drupal. Y de hecho hay ahora mismo programadores de los dos proyectos que están desarrollando. Entonces, intentamos basarnos más en la cooperación y menos en la competencia para crecer. Eso para empezar. Y lo segundo, sobre el tema de comparaciones con Wix, etcétera, lo primero pues es que la gente entienda que WordPress como tal, es decir, que no confundan lo que es WordPress.org, que es el programa Correcto. que te instalas en tu propio hosting, etcétera, con WordPress.com, que ya está alojado en un servidor y solo tienes que darle a seguir, y ya te creas de tu sitio web en 2 segundos. Ese tipo de WordPress.com sí sería comparable con servicios tipo Wix, por Ujú. ejemplo, ¿no? Porque son SaaS, ¿no? Son servicios Sí, que son están listos servicios. para usar y que tú no tienes que gestionar nada de hosting ni nada. Entonces, ahí si los comparas, pues evidentemente yo, hombre, yo trabajo en el mundo de WordPress y lo que te puedo decir es que la libertad que tienes con, Sí, sí. con WordPress no la puedes ni comparar con Wix. Es que yo que sé, está súper limitado. Pero bueno, esos son otros temas, tampoco voy a entrar ahí.
Sí, se trata de una visión Pero por encima. Ten en cuenta que estamos hablando para gente que a lo mejor ni siquiera sabe lo que es software libre y está poniendo este podcast, por eso te pedía claro. esa comparativa. Yo para mí la tengo bastante clara, pero bueno, no es así. No, hombre, es bonito también por el ecosistema que hay. Sí. Una cosa Ujú. importante, y yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando se elige una plataforma, es lo que le llamamos el locking, ¿vale? Prácticamente es cuando tú creas una web en Internet, sea con el servicio que sea, con el software que sea, es decir, ya sea con WordPress, con Drupal, con Blogger o con Wix o con lo que sea. Lo más importante que tienes que tener en cuenta antes de tomar la decisión de con quién la hago es, ¿esta plataforma va a dejarme cambiar de plataforma fácilmente Ujú, cuando yo quiera mudarme? ¿Sí o no? Es decir, ujú. empresas como Wix no te dejan. Prácticamente es que no tienen la opción de exportar mi contenido, que es mío, que lo he escrito yo, que son mis fotos, mi contenido, mi artículo, Correcto. mi todo. Y con WordPress lo puedes hacer en cualquier sitio, ya estés en .com, ya estés en .org, lo que sea. Y tú tienes un exportador y luego un importador, de forma que tu contenido es tuyo siempre. Y eso sobre todo para la gente joven que no es consciente de cómo funciona Internet todavía. Me gusta hacerlo mucho y hacer mucha divulgación sobre este tema y sobre el tema de privacidad, etcétera. ¿Por qué? Cuando la gente está usando redes sociales o está usando servicios de terceros cerrados, al final lo que está dando, está regalando su contenido, está regalando sus fotos y está dando, y prácticamente dejan de ser los dueños de ese contenido. Cuando ya estamos hablando de Instagram, de Facebook o del que sea, ¿vale? Ya. Pero ¿qué ocurre con plataformas de software libre tipo WordPress? Que tú eres el dueño de tu contenido Ujú. siempre. Entonces, tú escribes un artículo, tú subes una foto y sigue siendo tuya. Tú eres el dueño de la base de datos, tú haces un backup de la base de datos y todo va a ser tuyo, lo guardas en el ordenador cuando quieras. Si el día de mañana te quieres cambiar a Blogger o te quieres cambiar al que sea, te cambias. Pero eso otras plataformas no te dejan. Ujú. Directamente te intentan engañar así para que hagas la web con ellos, pero luego no tienes la opción. Y Rocío, volviendo un poquito más a lo que una de las cosas que nos une, que es el tema de las comunidades, explica generalmente para el público y seguro que aprenderemos algo nosotros. ¿Cómo gestionáis esta comunidad? ¿Cuál es el papel específico que tienes tú y cuál es esta gran comunidad que tenéis en todo el mundo y que desarrolláis para que lo que es la parte open source se mueva y hagáis eventos y la gente conozca más el proyecto? Explícalo un poquito, por favor. Vale, pues es un proyecto precioso, es un proyecto que tiene ya 16 años, 17 creo, que bueno, que empezó como un fork, es decir, que la gente que esté familiarizada con el mundo del open source sabe que, o de la GPL, de las licencias libres de uso, prácticamente es un proyecto que nació porque otro software, otro programita para hacer blogs en su época, hace 16, 17 años, el que estaba haciendo ese programita, Café Blog creo que se llamaba, y había mucha gente haciendo blogs con ello. No me voy a ir tan atrás, pero es una pequeña introducción. ¿Qué ocurrió? Que nadie dejó de contestar y pensaban que estaba muerto. Entonces, ¿qué pasó? Sí, que Van Mullenberg y Mike Little, dos personas, se unieron y dijeron, oye, pues vamos a copiar este código que tiene la licencia GPL, es licencia pública general, ¿no? Y por lo tanto nos da libertad y nos da derecho de poder coger, copiarlo, hacer otro repositorio y empezar a modificar lo que nos dé la gana, ¿no? En eso se basa todo el software libre, ¿no? En que si tienes esa licencia, tienes libertad de hacer lo que quieras, redistribuir copias, modificarlo, etcétera. Siempre que lo Pues publiques otra vez, lo hagas público otra vez. sí, claro, si lo haces público otra vez, tiene que mantener la misma licencia, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues eso ya pasó hace 16 años, la gente empezó a unirse, de forma que a día de hoy somos cientos no, pero somos decenas de miles de desarrolladores, contribuidores, traductores, etcétera, en el mundo que nos coordinamos de forma remota. Nos coordinamos con diferentes herramientas que tenemos, ayudando con cada uno con un granito de arena al proyecto. Es un proyecto muy grande, gigante, en el que nos coordinamos en 18 equipos. Hay gente que pues simplemente aporta con código, programando en el core. Hay gente que aporta con plugins, desarrollando temas. Hay gente que hace documentación para que la gente aprenda a usarlo. Hay gente que ayuda en foros, hay gente que ayuda en traducción. Hay gente que ayuda organizando eventos. Hay gente que ayuda creando los
materiales para los profesores que dan clases y enseñan WordPress. Entonces es muy, muy interesante. Hay diseño, hay marketing, equipo de diseño, etcétera. Entonces es muy interesante porque es una comunidad muy abierta, es una comunidad donde todo el mundo, intentamos que todo el mundo se sienta bienvenido, a diferencia de otras comunidades de software libre en las que yo he conocido. A diferencia de otras, no tenemos un perfil, es decir, hay otras comunidades donde el perfil de la gente es muy técnico, ¿no? Y llega a cualquiera que es como un primerizo y se siente fuera de lugar. Entonces nosotros intentamos que eso no le ocurra a la gente, porque todo el mundo, primero que todo el mundo es bienvenido en la comunidad de WordPress, tengan el nivel que tengas, es decir, si sabes 0 y estás empezando y lo que quieres es aprender, bienvenido seas. Y si llevas 10 años y eres un pro, bienvenido seas igual. Entonces todo el mundo tiene espacio y todo el mundo tiene, pues puede poner su grano de arena de cualquier forma diferente. En concreto, como yo trabajo a tiempo completo en el equipo de comunidad, el equipo global mundial de comunidad, yo trabajo a tiempo completo en lo que se llama WordCamp Central. Desde allí es de donde ayudamos y, bueno, coordinamos todos los programas de eventos oficiales de WordPress. Ya sean WordCamps, que son conferencias, o ya sean las Meetups, el programa de Meetups que tenemos. Somos la segunda comunidad pro de Meetup.com del mundo después de los GDG. Lo estaba mirando antes y en GDG tenéis 1000 grupos y en WordPress tenemos 854. Somos la primera y la segunda. Mira, aquí WordPress Lleida. He hecho un momento de promo para que También veas que tenemos eso, en tenemos que la no veas tenemos que no sabemos de qué 800 y pico hablamos, ¿eh? grupos de Meetup en el mundo. Y entonces, pues desde WordCamp Central, pues eso, pues creamos lo que es la documentación para los organizadores, les orientamos, bueno, se gestionan las finanzas, porque al fin y al cabo las conferencias tenemos una entidad legal, ¿vale? Para apoyar económicamente, centralizada, para apoyar económicamente a todos los eventos oficiales, sobre todo las conferencias. Que le llamamos WordCamps. Y pues nada, pues imagínate, pues todo el tinglado que hay alrededor, desde revisión de solicitudes, aprobación, reuniones de orientación, revisión de presupuestos, etcétera. Ahora, por ejemplo, con el coronavirus, pues hemos hecho un trabajazo porque todas nuestras conferencias y nuestros meetups han pasado a ser online. Y entonces el equipo de comunidad se ha centrado muchísimo y ha hecho un trabajo muy bonito en hacer esa transición y ayudar a los organizadores con nuevas plataformas, documentación, pasos, etcétera, Nos para que suena lo el hagan. trabajo de pasar online. Un Sí. poquito, Ha sido muy bonito, en Una- realidad. Hemos tenido un poquito conferencias forzado. que poquito tenían. forzado. La WordCamp Europa fue hace un mes. La WordCamp Europa es la conferencia de WordPress más grande del mundo a día de hoy, que iba a ser en Porto con 3000 personas o 3200 personas aproximadamente, que vienen del mundo entero. Y los números que hemos conseguido han sido de 10.000, 15.000 personas online. Está muy bien. Mm. Un par de cosas que has mencionado ahora que a mí me sorprendió mucho cuando yo entré en contacto con la comunidad de WordPress, porque la verdad es que sí que había estado en algún evento pequeñito, en algún meetup local y tal. Y desde el principio, pues claro, obviamente uno compara con lo que conoce. Yo he estado en alguna otra comunidad federada, como por ejemplo Betaviers, ahora llevo unos añitos ayudando con GDG. Entonces hay algunas diferencias que, por ejemplo, estoy viendo que en WordPress estructuráis mucho. Uno de los sitios donde he visto mucha estructura y donde he notado mucho el tema este que comentabas de bienvenida a la gente, de que se sienta partícipe y tal, es por ejemplo si todos los que estamos aquí hemos organizado alguna conferencia y cuando se graban los vídeos sabemos que eso es un trabajazo luego por ponerlo online. Y sin embargo yo en la WordCamp que estuve aluciné porque el último día de la conferencia era un día de comunidad en el que la gente se organizó, entre otras muchas cosas, para editar, cortar, subtitular los vídeos y postearlos al día siguiente. O sea, en 24 horas estaba todo posteado. A mí, Sí. a mí se me caía la mandíbula. Yo decía, esto es imposible. De hecho, el equipo de WordPress TV de España es uno de los más activos del mundo, Te de la creo. comunidad de WordPress. Viéndolo, o sea, básicamente era como un ejército de hormigas haciendo cada uno su parte. Me gustó Sí. mucho esa parte, pero también veo que la tenéis muy trabajada, que tenéis nombres de equipos y tal. A mí eso me parece una experiencia muy chula. No sé si seríamos capaces de replicarlo en otras comunidades, pero se nota que tenéis eso muy pensado. Y luego otra cosa que me gustó mucho que tenéis muy pensado y que acabas de mencionar ahora, el tema de que tenéis representación legal y tenéis una manera de gestionar
los gastos, las facturas, las peticiones y el contacto un poco entre los sponsors versus los meetups y lo que es la fundación de WordPress que gestiona eso. A mí eso también me parece muy fascinante porque en GDG yo creo que todos los grupos lo hemos echado en falta, cada uno nos organizamos de una manera. De hecho, me sorprendió muchísimo cuando me contaste hace 2 años que no teníais eso. Sí, bueno, es ¿Y complicado. seguís sin tenerlo a día de hoy? Seguimos sin tenerlo. No sé, no es porque no se lo mencionemos al equipo de Devrel cada vez que podemos, pero bueno, las cosas son como son. Por eso a mí me parece muy curiosa También, obviamente, no podemos comparar, pues las dos empresas son muy diferentes, las dos comunidades son diferentes, pero en el fondo yo creo que hay muchas cosas que bueno, nos podríamos beneficiar. Otra cosa que hemos hecho bastante, por ejemplo, hemos visto que hay mucho cambio o mucho intercambio de speakers entre gente de las comunidades de GDG y WordPress y van así como un poco rebotando entre los dos y parece que en general como que hay una buena convivencia, pero no hay una cooperación explícita. ¿Tú crees que habría, porque esto por ejemplo también fue una cosa que hablamos en su momento y hubo algún intento de, oye, ¿qué tal si me acerco a una WordCamp y yo presento GDG y cómo funciona y tal? ¿Tú crees que hay alguna forma, vosotros que lo tenéis todo tan estructurado, tenéis alguna manera de cómo generar este tipo de sinergias con otras comunidades? ¿Tenéis experiencias con otras comunidades que no sean GDG en organizar eventos juntos o hacer cosas así un poco más a medio o largo plazo? Al final todo depende muchísimo de cada, porque al final las comunidades son pequeños mundos independientes, ¿no? Es decir, nosotros tenemos WordCamp Central donde evidentemente ponemos unas directrices a nivel mundial para que todo el mundo siga esos estándares, ¿no? Pero luego cada comunidad es un mundo y todo depende muchas veces de esas sinergias que salen naturales entre personas. A lo mejor, imagínate, entre el organizador de GDG Madrid y el organizador de GDG de WordPress de Madrid, por ejemplo, ¿no? Yo lo que sé es de casos concretos donde hay muchísima cooperación porque se conocen personalmente y conectan. Entonces conozco casos, por ejemplo, conozco el caso de Marbella porque los organizadores de GDG los conozco y yo soy una de las organizadores de la Meetup de WordPress de Marbella y ya hemos hablado de hacer meetups conjuntas para que se conozcan las dos comunidades, porque prácticamente son las dos comunidades así más fuertes del mundo de la tecnología de la zona, ¿vale? Y luego yo conozco, por ejemplo, iniciativas que han creado, por ejemplo, en Sevilla, que es los Tech Makers y otras cuantas que son comunidades tecnológicas que se han unido para hacer eventos comunes. Es decir, la de WordPress, la de Drupal, la de JavaScript, la de GDG, y se han unido un montón de organizadores y han dicho, oye, vamos a hacer cada 3 meses o algo así, vamos a hacer un evento, evidentemente lo patrocinamos, lo movemos en todas nuestras meetups y que vayan todas nuestras comunidades. Y eso, claro, eso crea una sinergia brutal porque estás conectando a gente que es muy activa o que es muy proactiva de diferentes comunidades, que de ahí pueden salir cosas muy interesantes. Yo recomendaría cosas de ese tipo. Es decir, a nivel estructural de que tengamos un protocolo, no lo tenemos. Pero evidentemente en nuestra comunidad la gente es súper bienvenida, venga de donde venga. Es muy, muy, muy común tener ponentes de, pues eso, de la comunidad de Drupal o de la de GDG o etcétera, etcétera, porque aprendemos muchísimo. O sea De que hecho, el roce hace el charlar cariño, contigo, vamos. yo aprendí un montón charlando Con contigo en me sorprende Pontevedra. que no hayas explicado lo de tu libro, las comunidades estas que habéis montado tanto en Vigo como en La Rioja, porque estamos hablando de ese tema. Vosotros dos Sí. precisamente sois innovadores en eso. Mario, explícalo tú, va, la que tenéis montada ahí. Bueno, lo que ha ocurrido, bueno, La Rioja surgió a raíz de ver lo que montó ahí Orestes en Vigo, y es que todas las comunidades, como somos lugares muy pequeños, si nos pisamos eventos, desde el cariño, pues nos dispersaba la gente. Y es verdad que una persona que trabaja de front, al final termina haciendo, puede hacer algo para WordPress o puede ser algo de Angular, que va en un servidor del que sea, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho son las Bigotech, si no me equivoco, por creo que lo he hecho bien, y luego está la rejatech.org, donde todos los eventos de la comunidad están, de todas las comunidades, entre la cual está, en nuestro caso, la de WordPress, de La Rioja, que es otro chico también muy activo. Los publicamos todos a la vez y vamos coordinados. Entonces, si alguien quiere ver un evento de alguna comunidad, solo tiene que ir a la página web, en concreto de La Rioja. Y luego hay un intento de hacerlo a nivel nacional, donde hay que ir actualizando.
que surgió de un trabajo de un conocido nuestro que es muy de Android, que lo conocéis, que se puede ir metiendo y es una cosa que yo invito a todo el mundo a que las conozca porque hay mucha sinergia y al final todos vamos a todas. Los que nos movemos en todas, curiosamente. Eso En es Burgos así también al lo 100%. tenemos esto, ¿no? En Bueno, y Burgos. Laura también pertenece. Bueno, coméntanos, Laura, la parte de Womentes con WordPress, ¿qué tal? Bueno, tampoco, a ver, no hay mucha relación todavía, pero Pues ya sabes, Es, caña. incluso si no lo usas, yo, sobre todo por el tema de que entiendo que los 4 sois organizadores de comunidades GDG, yo recomendaría y os recomiendo y además os invito a que vayáis a las próximas meetups, y más ahora que son online, que es súper fácil asistir, que vayáis a las meetups de WordPress y os presentéis y digáis que sois de GDG, etcétera, primero porque se puede aprender un montón y ver cómo lo hacen en otros sitios, aprender del ejemplo de otros. Y también por invitar a los de WordPress a que vayan a vuestros eventos, ¿vale? Porque aunque vosotros sí a lo mejor vais a muchas cosas, la gran mayoría, os lo digo por experiencia, la gran mayoría de la gente se queda en los nichos. Es decir, nosotros tenemos la comunidad de WordPress, pero bueno, y pasará seguro con la de Drupal, pasarán con todas. La gente tiene su evento una vez al mes o una vez cada 2 semanas o lo que sea, y luego no va también a esta, va a la otra, va a la otra, va a la otra, por falta de tiempo, por circunstancias o lo que sea, ¿no? Es cierto que los que somos más activos nos apuntamos a todo, pero ya os digo, que os conozcan y aprender unos de otros. Se aprende un montón de cómo se hacen las cosas de otra forma, sí. Vuelvo a hacer la puñeta a Orestes, que se va a enfadar conmigo por compartir la pantalla, que se le descuadrará el vídeo, pero ahí hay un meetup que hacemos bastante regular junto con el meetup de WordPress. Lo hacemos en nuestra casa o en su casa. Ujú. Y, o sea, ya hacemos estas iniciativas, sí. ¡Qué De las- bonito! ¿Te Oye, gusta? ¿en qué plataforma usáis? Es decir, ¿cada uno tiene su página web en dónde? Recuerda que yo soy un hombre de blogger. Eso es un Es blogger. blogger. Esto es un blog, vale. Es que yo para mí es lo más vago. O sea, meter noticias y tal muy Sinceramente, rápido. no Sí. sabía que la gente seguía usando Blogger, ¿eh? Porque No, Recuerda que te lo he conozco dicho al Blogger principio. del año 2000, esto es muy ya todo. 20 años. Recuerda que te lo he dicho al principio, que gestiono particularmente Sí, 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 muchísimos sí. blogs de muchos y muchos, y te enseñaría muchos. Claro, si no conoces la herramienta. La he Aparte, conocido, pero ya te digo, creo que por el 2005, 2006. Es una cosa un poco del pero pasado. iba a hacer el comentario, y dejo de compartir la pantalla, que ahora se enfada conmigo. Iba a hacer el comentario precisamente que Google ha tenido, a lo mejor 10 años totalmente parado Blogger. No le ha prestado Sí. ningún tipo de atención, pero cero. Sí, Y ahora, sí. el último año, han empezado a Uf. hacer unos cuantos retoques estéticos que no. O sea, actualizar un poquito alguna cosa. Ujú. En su momento, cuando lo compraron, pues tenían aquello, no me recuerdo qué bestialidad de blogs compraron junto con la plataforma y no se preocuparon. De todas formas, por ejemplo, todos los blogs corporativos de Google, que son miles y miles, funcionan con Blogger también. Claro, Obviamente, claro, utilizan su sería obvio, propio ¿no? caramelo, es normal. Y Pero no son después, tan feos. ya lo utilizamos todos, sí. Una cosa interesante es que no es un equipo muy grande, pero Google tiene un equipo donado a WordPress, al Sí, sí. proyecto de WordPress. Mi empresa, la empresa Automatic, es la empresa que más gente dona al proyecto, que creo que somos como 30 o 40 personas donadas a tiempo completo, que fíjate tú ya solo en números, es una barbaridad. Pero es que Google tiene un equipo que además creo que trabajan en la oficina de Suiza, de Zurich puede ser, no lo sé, y son como 5 o 6 personas a tiempo completo trabajando para el proyecto de WordPress, Qué bueno. apoyando, no sé en qué otros proyectos estarán si donan más gente, pero a Google WordPress tiene una web con todo open source con más de 2000 o muchos más dedicados y dedica. No es normal, o sea, para esto también forma parte de vuestro ADN como es que al fin y al propiedad. cabo es apoyar Es a sembrar. proyectos, claro, es sembrar. Son Sembrar, proyectos que les dan vida, que le da vida a Google, entonces es normal. Bueno, Ah. pues ahora que conocemos un poquillo más WordPress y nos hemos conocido un poco mejor, yo creo que eso de rozar un poco más y conocernos un poco más es una buena es un buen approach, es una buena manera de seguir adelante y más ahora que los eventos son online. Si os parece, podemos terminar el capítulo de hoy del podcast hablando un poco de noticias y mojándonos ahí un poco con cosas un poco sensibles. Ahora, cuando estamos grabando esto es principios de julio
Y madre mía, o sea, la cosa en Estados Unidos está muy loca, la bolsa está que hay gente que se estará forrando muchísimo. Y una cosa que yo creo que nos puede parecer interesante es, por ejemplo, que Uber se ha sacado de la manga pues 2.000 millones de dólares, 2.000 y pico millones de dólares en acciones, porque al final es dinero gratis, entre comillas, y ha dicho, pues voy a comprar Postmates, que si no suena es como el Globo o el Deliveroo o una similar que hay en Estados Unidos. A mí me ha parecido una cosa bastante brutal, sobre todo porque Uber como que no le estaba yendo muy bien, estaba teniendo mucho lío, ya sabéis que estaban largando gente y tal, pero sin embargo como que les sobra el dinero para quedarse con esta empresa, que además es una empresa que tiene como un modelo de funcionamiento que depende de que la gente sea voluntaria, que también Uber pues también se basa mucho en eso. Y quería preguntaros qué opináis, qué os parece este tipo de cosas. ¿Pensáis que Uber o Postmates o este tipo de empresas que dependen de esta, lo que le llaman gig economy, ¿no? La gente que tiene que hacer muchos trabajos, muchas tareas similares a lo largo del día para que luego les cunda algo el sueldo. ¿Os parece que esto realmente está bien valorado? ¿Que una cosa como Postmates, que no iba muy allá, vale tanta pasta? ¿Os parece que Uber está pintando el dinero en el aire? ¿Qué opináis de esto? Mojaros un poquillo. ¿Quién se moja? Andreu. Tanto, no. No, yo creo que el porcentaje más alto de culpa de ese tema lo tiene el señor coronavirus. O sea, ahora mismo en algunos países hay una cierta costumbre, en algunas ciudades, aquí en España hay una costumbre, pero pensar que en Estados Unidos todo el mundo utiliza los servicios de delivery. Hay gente que ha comido estrictamente sirviéndose con estos servicios durante todo el confinamiento. Los que han tenido confinamiento, que en América ha ido de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues como tú dices, Uber es una empresa que tiene una cantidad de dinero terrible, aunque lo único que hace es perder pasta, comentémoslo también, porque Uber es una máquina de perder dinero, o sea, Uber no gana un duro ni para atrás, es una inversión a larguísimo plazo. Entonces, hace el intercambio de cromos, te doy estos cromos y te compro, porque son cromos, ya lo has dicho tú, que es a través de stock. Y claro, es que si la gente no coge ahora mismo Ubers porque la gente no se está moviendo tanto como antes, pues tenemos que buscar un negocio alternativo. Y están ayudando a las bicicletas de Jump, y están haciendo no sé qué, se está metiendo en todos los mercados, y el de la comida, llevan meses viendo a quién compra quién y cómo se gestiona. Y además es un mercado que se va a acabar de concentrar más todavía, ¿no? Van a haber más grandes compras y se va a hacer más grande. Sí, Laura. porque al además el final, modelo. Sí, bueno, porque es que el modelo económico que tiene allá frente a lo que aquí se presenta, de que la gente en una bicicleta al final reparta o haga una cosa de estas, es como que algo de voluntario, es que no tiene ni para mí, no tiene ni pies ni cabeza, no sé qué pensáis vosotros, de esto que le llaman economía de, no sé, de comunidad, eso no existe para mí, o sea, esto es un trabajo, si es un trabajo, vamos a, como que es autónomo, que metes un rato y luego sobre la teoría y en la práctica eso no es así, o sea, la única cosa que yo conozco puede ser este tema de los coches que si no se habéis utilizado alguna vez, eh, que, que tú pones tu coche porque haces un viaje en concreto, pero no te dedicas a ello para ganar dinero. Lo demás son negocios encubiertos, además con un perfil muy liberal que gusta en Estados Unidos, pero que es una salvajada, ¿no? ¿Qué os parece a los demás? Pero ¿cómo funciona ese modelo? ¿Que la gente se supone que va en bicicleta para allá y de camino te llevo la comida? Es que no sé, no conozco ese modelo, pero lo estoy flipando de lo que contáis. Bueno, es lo que se ha encontrado aquí, que la gente te pide, no, tú te haces autónomo y si quieres dedicas un par de horas y sirves y te ganas un dinerillo más, es la teoría que ponen por debajo, pero la práctica eso es mentira, o sea, te dedicas, si quieres ganar con eso dinero, te dedicas de ello a saco, porque si no te pasan los pedidos bien, o sea, la teoría podría encajar, pero la práctica no es cierta. Bueno, lo que yo he leído es que incluso ahora hay bots, han denunciado que hay robots que cogen las horas, es decir, los pedidos disponibles, que se supone que ellos tenían una app y decían, venga, ahora hay que ir, yo qué sé, a Puerta del Sol en Madrid a llevar esta hamburguesa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues hay gente que ha denunciado que ahora había directamente bots que cogían todo eso y luego por $5 a la semana o algo así, tú pagabas y podías ver esos pedidos en tiempo real, porque el bot lo ha cogido ya, pero tú puedes como recomprar, es decir, tú pagas dinero para que te puedan asignar esas horas, porque el bot los cogía, es decir, en el momento en que se publicaban, el bot lo quitaba, y hay gente que estaba denunciando eso. Wow, Sí. acabo de flipar muchísimo. Laura, ¿qué ibas a decir? Somos Perdona, lo peor Laura, los que te he informáticos. cortado.
No, bueno, era un poco decir que al final en parte para ellos tiene sentido. Ellos tienen Uber Eats y supongo que al final toda la estrategia que puedan conseguir para intentar comerse un poco el mercado allí pues es mejor. Porque bueno, aquí por ejemplo en España con la ley Rider, por ejemplo, también se les está dificultando bastante la cosa precisamente porque se están evitando ese tipo de modelos en los que al final no hay una relación contractual clara Mm. y es muy difícil de controlar, así que a golpe de regulación posiblemente corren peligro los modelos que están intentando emplear en España, y como haya otros países que sigan también un poco la pista de intentar regular ese tipo de cosas, se les Es puede que, hundir también el negocio. Entonces yo pero creo es que que si no lo intentan regulas, asegurar los Es mercados que grandes. es no, súper José, importante para defender la estabilidad laboral de mucha gente. es que coño. En Ámsterdam publicaron hace, creo, una semana que han prohibido Airbnb en toda la capital, En el centro, sí, en la zona del centro. ¿sí? Y que ahora No sé si esté permiten en toda, Airbnb yo leí que en el centro. Sí, Sí, sí. en Ámsterdam centro, si no me equivoco, y luego en el radio de 10 kilómetros, por fuera de 10 kilómetros, permiten, pero con porcentajes, es decir, aquí Ujú, no más de X y cosas así. ujú. Y lo dice alguien que ha usado Airbnb y que ha usado Uber, pero entiendo perfectamente el porqué de estas medidas, lo Hay entiendo. sitios en que son verdaderas catástrofes. Es Sí, como en Barcelona sí, en ciertas áreas o en Madrid en ciertas áreas donde totalmente. hacen el pushing de la gente que está viviendo allí para... Exacto. Pero el problema está en que si fuera lo original, el concepto original es que tú tienes una cierta habitación, una cierta cosa que pones a disposición de los demás cuando lo tienes libre, pues realmente lo que se ha convertido es un coladero de negocios que gestionan no una habitación, sino millones de pisos y que están haciendo dinero de una manera irregular y sacando a gente de los barrios, De ¿no? todas formas, yo en estas regulaciones que se hacen en España, yo echo de menos más un poco el modelo danés o nórdico, que hacen, que lo que hacen son comisiones de expertos con todas las partes implicadas. Literalmente te traen a responsables y la cara pública de asociaciones de vecinos, de barrios que se están quejando de este tema. Tú sabes, la cabeza principal de la asociación de gente que tiene muchos Airbnbs, etcétera, ¿no? Y a las partes implicadas, el ayuntamiento, la parte hotelera, la no sé qué, no sé cuánto. Y hacen comisiones durante un mes a saco, en el que están a tiempo completo, todos los días, incluso cobrando del Estado, porque son una comisión que al final va a conllevar una ley nacional, ¿vale? Pues así se hace en Dinamarca, lo sé porque mi marido es danés y me lo explica, y con esas comisiones de expertos de todas las partes implicadas, no salen las chapuzas que hacen aquí muchas veces, que es que sale una ley que al final no está contento ninguno. ¿Por qué? Porque la han hecho 4 políticos leyendo superficialmente el problema y que muchas veces al final pues no soluciona el problema ni para uno ni para otro. O con intereses por detrás, sí. Claro. Al final, por ejemplo, el modelo este que dices, yo creo que sobre el papel suena muy atractivo y al final aquí todos somos como muy racionales, intentamos racionalizar todo, analizar, resolver, pero no siempre sale bien. Y ahora, por ejemplo, hay un ejemplo muy reciente, que es que Suecia funciona así. En Suecia también funcionan con estas comisiones que no dependen del gobierno, es decir, cuando hay un cambio de gobierno, un cambio político y tal, estas agencias, que es como se le llaman, agencias gubernamentales, no cambian. Y, por ejemplo, las medidas que tomó Suecia para el tema del COVID fueron recomendadas por esta agencia de gente que se dedica 100% a esto. En este caso era pues algo relacionado con salud, no recuerdo. Y obviamente ya habéis visto que les ha salido un poco el tiro por la culata de manera espectacular. Obviamente tardaron en verse las consecuencias, porque además culturalmente pues son muy diferentes, hay mucho más distanciamiento social por pura geografía y por pura cultura, y pues nosotros que somos latinos no nos importa estar más cerquita. Pero bueno, que quiero decir, aunque sobre el papel pueda parecer que es mucho más ideal, en realidad estas cosas también salen Sí, un que no son poco mal. perfectas, Sí. evidentemente. Sí. Bueno, ¿qué os parece si hablamos de una última noticia, Andreu, que tienes tú ahí? Bueno, creo que nos estamos alargando un poquito, pero voy a preguntaros si queréis hablar de hardware. Mario, Sí, hablamos un sí, poco. esto nos mola a los que tenemos una edad. A los jóvenes yo creo que les da igual el hierro por debajo. Han Sobre pasado ya todo a esa la época, o sea, no gente. hablan de eso. Les da igual Ahora el ya, micro. sí, porque ¿eh? los otros 3 compañeros compañeras son de la nube, entonces lo que hay Claro. detrás, pues es igual. Saben que hay alguien que gestiona hierro, pero
los que Hacen ponemos... código, ya está, y hacen comunidades, Pero pero la noticia es que lo visteis, imagino, hace escasamente una semana, ¿no? Yo he programado chips, ¿eh? Cuando estudiaba ingeniería informática, Vale, yo he vale. O llegado sea, a programar mis chips ¿tú has visto propios. aquellas campañas Intel Yo he Inside, Intel tocado Inside? hierro. ¿Os acordáis de aquellas? Campañas tremendas. No, de esto tema, ¿no? Lo que anunció Apple en su keynote virtual Correcto. hace escasos días, ¿no? De que al fin se van a pasar de Intel a ARM con el nombre Vuelven a intentarlo de nuevo. Apple Silicon, con nombre propio, ¿no? Sí. Para no decir ARM, lo llaman Apple Silicon. Y bueno, no sé qué opináis, pero esto va a hacer un cambio en la industria importante. Parece una tontería, pero si uno empieza a darle vueltas, hay muchas cosas que van a hacer olas a toda la industria en general. Vuelven a intentarlo otra vez con el cheat, después de haber después de aquel PowerPC de tecnología RIX y no haber conseguido que con Motorola les entregase su famoso cheat, doblaron su brazo y volvieron a Intel, con lo cual esa famosa pelea, ¿no? Antes, es que hubo una época que era como el fútbol, o sea, ahora es Madrid-Barça, así, o eras Apple o eras Microsoft. Y ya no, ya da igual, tú con tu ordenador montas lo que quieras. De hecho, ahora somos muchos de Linux. Y con este nuevo chip que vuelve a la tecnología RISC, y también otra batalla que echaba yo en falta, y es que Microsoft con su Surface tiene ahí toda una categoría que curiosamente Apple no la tiene, que sí que la tiene cuando entrega los iPads. Es decir, le falta un producto cuando quieres trabajar con Photoshop, por decir un programa en concreto y no da publicidad, que quieras dibujar o iPad o una Surface realmente. No podías trabajar con el programa estrella en diseño, con la plataforma estrella de diseño de toda la vida, ¿no? Entonces, de aquí yo creo que a ver qué sale de ahí, porque han anunciado, hicieron una presentación con toda su tecnología, otra vez vuelven a emular el código para que funcionen los chips. Entonces, Rocío, si has trabajado con Rosetta 2. Rosetta, volvemos al Rosetta 2 y dices que fue una época, en la época de PowerPC se sufrió mucho porque no corría aquello como decían, vendieron mucho la moto, miedo me da. Haciendo la migración, dice Y Mario. otra vez a comprar todo el software de nuevo, de que como muchos llevan por suscripción, no va a ser un problema para los que van por suscripción, pero no sé. Yo solo digo que espero que no tengáis stock de Apple comprado porque va a ser una montaña rusa esto. Nada. Sí. Ahora Por comprarías un equipo sabiendo puede. que Apple va a cambiar el hierro. O sea, que tu equipo ya tiene una limitación de un año y pico para que... Esto ocurrió cuando se supo el cambio a Intel, porque el PowerPC no lo encontramos de golpe y la gente de ventas de esa parte, ¿quién se compraba un equipo? Solo aquel que no tenía otra necesidad. Yo tengo un equipo nuevo ahora. Así que voy a tener... Sí, pero será de la empresa, me imagino, que no será... Bueno, es el regalo de aniversario. Es regalado, es mío, porque Ah. por el 5º aniversario tengo uno personalizado con el logo de WordPress en lugar de la manzanita. Pero de la empresa no te lo has gastado tú. Sí, sí, pero ha sido un regalito. Laura ha puesto su expresión de que qué regalos más chulos se hacen en esa ¡Qué empresa. chulo! Sí. Solo vamos a trabajar ahí por el regalo, sí. Han dicho, jolín, ¿cómo os cuidan ahí? Oye, ¿a cuánto están pagando la hora? Bueno, En recordemos que realidad al era por el final aniversario, por el 4º aniversario, pero al final entre una cosa y otra lo fui pasando y me ha llegado hace nada. qué bueno. Al final, bueno, nosotros somos voluntarios y estas cosas no las podemos pillar, pero queremos el cariño de la comunidad, que es lo que nos importa. Y bueno, yo creo que lo podemos cerrar aquí. Muchas gracias, Rocío. Nos lo hemos Un pasado muy placer. bien. Muchas gracias a todo el equipo y a los que habéis estado aquí aguantando hasta el final. Pues recordad que si queréis comentar algo, comentarlo en Twitter con el hashtag de GDG Spain Podcast o mencionarnos en la cuenta que es GDG-ES y nos vemos la próxima. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.